Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más a cada uno de ustedes. Un saludo también y un abrazo a todos nuestros suscriptores de este canal, Verdad y Libertad. Un saludo especial a todos nuestros hermanos en la fe del Centro Cristiano de Colombia en Cali, en Bogotá, a todos nuestros amigos que se han muy amablemente suscrito a este canal. Como siempre lo decimos, confiamos en Dios, hermanos, que cada mensaje y cada enseñanza que hemos transmitido desde este canal, Verdad y Libertad, pues haya servido de bendición para la vida de cada uno de ustedes y haya podido establecer un fundamento espiritual en sus vidas y les haya podido no solamente fortalecer, sino crecer también en cuanto al conocimiento de Dios. Tenemos una cuestión clara en este canal, predicar el Evangelio de Cristo, exponer la Escritura conforme está escrita. Tenemos un desafío por delante que igual es escritural, no añadirle a la palabra, pero tampoco quitarle. Intentamos siempre trazar bien la Escritura, usarla de la manera correcta para poder ser un obrero aprobado por Dios. Esa es la intención que tenemos en nuestro corazón y le pedimos todos los días a Dios que nos ayude y que nos guíe para poder trazar bien la Escritura y para poder enseñarla de manera correcta. Y cuando hablo de manera correcta estoy hablando acerca de exponer la Escritura, lo que está escrito. Hoy quiero compartir con ustedes otro tema de la palabra de Dios, amados hermanos, el cual lo he titulado La muerte como disciplina de Dios. Y esto es un tema que es muy importante, es muy interesante, es muy revelador también. Entonces le pido por favor a todos que si han decidido ver este video, por favor póngase cómodo, disponga su corazón, disponga su vida para inquirir en la palabra de Dios y que sea Dios hablándonos a todos y enseñándonos a través de su palabra. La muerte como disciplina de Dios. Hoy vamos a desarrollar un tema muy profundo de la Escritura y tiene que ver con el pecado. Tristemente, hoy muchos hermanos en la fe viven sometidos a un engaño en cuanto al pecado y a la santidad. Tristemente, hay un engaño terrible en cuanto al pecado, a lo que es el pecado realmente y a lo que es la santidad. Tristemente, y esto suena duro decirlo, y bueno, de pronto muchos van a comenzar a criticar, a mal juzgar, porque simplemente cuando uno habla la verdad, pues a mucha gente le incomoda eso, ¿verdad? Y son personas que se incomodan porque quizás carecen de conocimiento y están inundados de ignorancia. Pero la idea nuestra, lo que creemos que Dios ha puesto en nuestros corazones y una de las convicciones que tenemos en este canal Verdad y Libertad es que la predicación responsable de la palabra de Dios, la predicación responsable de la verdad conlleva también señalar la mentira. Y a eso apuntamos y lo vamos a hacer siempre. Mientras Dios me preste la vida, mientras este servidor tenga vida, pues vamos a apuntar a eso simplemente. No estamos aquí para agradar a nadie, yo no estoy aquí para agradarle a ninguno de ustedes. Transmito lo que está escrito porque la consigna de nuestro corazón es servirle a Dios, es agradar a Dios. Finalmente es a Él a quien este servidor tiene que rendir cuentas. Entonces, dejo claro esto, no comparto estas enseñanzas con el propósito de que otras personas se congreguen con nosotros. Ustedes son testigos, yo no, cada vez que hago mis videos, no doy ni siquiera mi nombre, menos la dirección de nuestra congregación. Esa no es la idea. La idea es simplemente ser atalayas de Dios, ser heraldos de Dios, compartir, defender la verdad, porque en este canal también hacemos apología de la fe. Y bueno, entonces vamos a seguirlo haciendo, aunque muchas personas nos critican, aunque otros nos señalan de envidiosos, otros, bueno, hay muchas frases, ¿no?, erróneas en contra de este servidor, pero bueno, eso no importa, eso
en vez de desanimarme, me da más ánimo para continuar adelante y eso me demuestra que algo bueno estamos haciendo, porque también muchos otros, afortunadamente y para la gloria de Dios, también están abriendo los ojos y están comprendiendo mucho. Y este mensaje, pues también va a abrir mucho en los ojos y es un mensaje muy revelador. Bueno, entonces vamos a continuar. Hoy muchos pastores y ministros han generado un problema en la vida de muchas personas, amados hermanos, dentro de la Iglesia de Cristo. Es triste decir esto porque uno dice, bueno, ¿cómo un pastor genera un problema? No debería ser, pero es lo que tristemente está sucediendo. Entonces, ¿por qué digo esto, amados hermanos? Porque desafortunadamente muchos ministros desde sus propios púlpitos se presentan a la congregación casi que como seres inmaculados. Cuando yo hablo del término inmaculado, algo inmaculado es algo que está completamente limpio de pecado y que no tiene absolutamente ninguna mancha. Entonces, hoy desde los púlpitos, muchas enseñanzas, y repito, muchos pastores y ministros, desde los púlpitos se presentan, repito, casi que como seres inmaculados o como seres inmaculados, como seres que ya prácticamente viven con cuerpos transformados, casi que con cuerpos gloriosos. Y muchos desde sus púlpitos, repito, reflejan y transmiten una santidad que no es genuina. Eso es a lo que equivale una santurronería. Ahora bien, cuando hablo acerca de esto, estoy hablando acerca de ese tipo de enseñanzas o de mensajes, donde estos ministros se hacen ver, repito, como personas que ya prácticamente humanamente son 100% perfectas y no erran, mejor dicho, no pecan, ya en ellos no hay ningún pecado, ya Dios los hizo libre de esa circunstancia. Y eso es una verdad, no estoy diciendo que Dios no nos haya hecho libres del pecado, pero eso es algo que hay que comprenderlo en nuestras vidas y saber comprender cuál fue la libertad del pecado. Y la libertad del pecado que Cristo nos dio a través del sacrificio es que ya el pecado no nos puede gobernar a nosotros, sino lo contrario. Esa es la libertad. No significa que nosotros no haya pecado y no significa que nosotros como hijos de Dios no pequemos. Eso es importante que lo comprendamos. Entonces, esta enseñanza es una enseñanza o esta manifestación o este deseo de estos hombres de presentarse como seres inmaculados, esto va en contra de la misma palabra de Dios. Entonces, es triste porque va en contra de la propia escritura. Vamos entonces a la carta del apóstol Juan. Vamos aquí. Primera carta de Juan, vamos allí, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 8. Vamos a mirar qué es lo que nos dice este texto. Vamos a leerlo desde el versículo 5 al versículo 8. Dice el texto lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, dice el apóstol Juan. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice Juan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es este asunto del cual Juan habla aquí en el verso 7. Juan está hablando acerca del carácter que tuvo la sangre de Cristo, de lo que hizo, de lo que produjo la sangre de Cristo. No significa que todavía hayan tarritos de sangre de Cristo, que cada vez que nosotros pequemos, esos tarritos tienen que ser derramados sobre nuestras vidas. No, sino que Juan establece el sacrificio de Cristo y habla acerca de que el sacrificio de Cristo representado en el derramamiento de su sangre. Juan dice que ese sacrificio a nosotros nos limpió de todo pecado. Entonces dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, ojo con esto, santurrones.
Si decimos que no tenemos pecado, dice el apóstol Juan, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Qué triste es esto. Porque una cosa es que Satanás nos engañe o que eso es una realidad. Él busca engañar al pueblo de Dios, pero otra cosa es que el pueblo de Dios se engañe solo y eso es aún más triste todavía. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ojo con esto porque es importante notar en este texto, amados hermanos, que Juan habla incluyéndose él en el asunto. Juan ha introducido las ideas de caminar en la luz y de ser limpiados del pecado. ¿Por qué les digo que es importante notar que Juan se incluye? Porque estos personajes que se presentan como inmaculados delante de la iglesia, cuando hablan acerca de santidad siempre dicen y ustedes, y es que ustedes, y es que la iglesia, y no se incluyen ellos, cuando el mandato de vivir en santidad es un desafío para cada uno de nosotros, pastores, ministros y cualquier tipo de hermano que haya dentro de la congregación. Porque de hecho dentro de la congregación todos somos iguales. Dentro del cuerpo de Cristo lo que nos hace diferencia son los dones del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero el pastor no tiene 2 ni 3 Espíritus Santos. El pastor tiene el mismo Espíritu Santo que tiene el hermano o la hermana que llega quizás como un diácono a la congregación a limpiar la silla y hacer aseo a la congregación antes de comenzar el servicio. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces, Juan ha introducido las ideas, amados hermanos, de caminar en la luz y de ser limpiado del pecado. Ojo con esto, pero ni por un momento Juan pensó que un creyente, ni es lo que está diciendo, pudiese llegar a ser perfecto humanamente y sin pecado. Porque si nosotros hablamos de perfección, iglesia, entonces tendríamos que hablar de una perfección espiritual. Nosotros espiritualmente somos perfectos, pero no humanamente, no carnalmente, porque todavía vivimos en este cuerpo. Entonces, si nosotros pensamos esto de nosotros, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos. Y si decimos esto de nosotros, mentimos. La verdad, dice el apóstol Juan, no está en nosotros. Amados hermanos, nuestro corazón engañoso revela una sagacidad casi satánica, dijo Carlos Spurgeon, de autoengaño. Carlos Spurgeon dijo en un comentario, si tú dices que no tienes pecado, has alcanzado un horrendo éxito, has extinguido tus propios ojos y has pervertido tu propia razón. ¿Por qué? Porque existen muy pocas personas hoy en día que piensan que no tienen pecado y son perfectas. Sin embargo, no muchos realmente piensan en sí mismos, iglesia, como pecadores. Por eso es que muchos, en vez de reconocer su pecado, muchos dicen, no, pues yo voy a la congregación, pero yo sin embargo cometo equivocaciones. Entonces les están llamando al pecado equivocaciones. Y el pecado no es una equivocación, el pecado es pecado. Otros dicen, no, es que yo me estoy congregando, pero yo todavía no soy perfecto. O sea, hay que asumir que las equivocaciones y que la falta de perfección se manifiestan como pecado también en nuestras vidas. O otros dicen, no, es que yo soy humano y somos seres humanos. No, eso, o sea, el pecado no lo podemos maquillar en nuestra vida. ¿Y por qué hablan así? Pues hombre, generalmente hablan así porque quieren excusarse o quieren defenderse. Esto es diferente a reconocer y a admitir que aún nosotros tenemos esa tendencia al pecado y que somos pecadores. Entonces, como dijo Juan, decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar peligroso porque la gracia y la misericordia de Dios se ofrece a los pecadores, no a aquellos que cometen equivocaciones o que son humanos o que dicen, no, nadie es perfecto, sino que la gracia va dirigida a pecadores. Tenemos que reconocer, amados hermanos, la victoria y el perdón que viene cuando nosotros decimos soy un pecador, pero tengo un Salvador que me limpia de todo pecado. Ahora bien, aunque el pecado esté presente, amados hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, no necesita permanecer como un obstáculo para nuestra relación con Dios. Podemos ser totalmente limpios de toda maldad conforme a nuestros, ¿cómo lo digo? Nosotros podemos ser limpios de toda maldad conforme nosotros confesamos nuestros propios pecados. Y yo lo he dicho siempre, el hecho de que seamos hoy hijos de Dios y haya sido en nosotros puesta la naturaleza divina no significa que la naturaleza pecaminosa haya desaparecido. Y eso es importante que lo comprendamos. Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41. Vamos allí. Mateo 26, 40, 41.
Dice así el texto. Vino luego a sus discípulos, dice ahí el texto. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, dijo Jesús, ojo, para que no entréis en tentación. El espíritu, ojo, el espíritu con E minúscula, no es el espíritu de Dios del cual está hablando Jesús aquí, sino es ese espíritu que Dios puso en nosotros, ese soplo de vida, ese espíritu que no se puede corromper, ese espíritu que va al Padre, que va y se devuelve a aquel que lo dio cuando el ser humano muere. Entonces dice Jesús allí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, le dijo Jesús a sus discípulos. Esto es un asunto que tiene un peso espiritualmente hablando para la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, la verdad de la palabra de Dios produce en nosotros una separación entre el espíritu y el alma que estaban de alguna manera unidos a causa del pecado. Eso era lo que hacía que el Espíritu Santo, que el Espíritu, perdón, nuestro estuviera muerto en nuestros delitos y pecados, por ende no teníamos comunión con Dios. Pero lo que hace la palabra de Dios es que separa el alma del espíritu, es lo que dice la Escritura, que es como una espada de dos filos que entra y penetra hasta partir el alma del espíritu, porque eso es lo que la palabra hace. Tiene que separar el alma y el espíritu del hombre para que pueda el espíritu nuevamente recobrar esa vida y alcanzar nuevamente la comunión con Dios que se quebrantó a causa del pecado de Adán. Luego el apóstol Pablo enseña en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 y 25. Romanos 7, 14, 25. Vamos allí. Vamos a leer desde el versículo 14 al 25. Dice así el texto. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, mas yo soy carnal. Miren lo que dice Pablo aquí, vendido al pecado. Pablo reconoce que en él hay una tendencia al pecado, que es lo que se conoce como la concupiscencia o la naturaleza caída en la vida del hombre. Verso 15. Por lo que hago, dice, porque lo que hago, Pablo dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, dice el versículo 15, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué interesante esto. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire qué interesante lo que Pablo dice en este versículo 17. Qué interesante esto. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque es importante darle una buena comprensión a este versículo 17 por una razón muy simple. Porque Pablo aquí en el verso 17 pone en claro, pone sobre la mesa, este verso 17 revela una cosa muy importante para cada uno de nosotros como hijos de Dios, y es cómo es la manera o cómo es la forma en que el Hijo de Dios hoy peca delante de Dios. Entonces es importante comprender esto porque el Hijo de Dios hoy en Cristo, el hombre y la mujer que está en Cristo ya no practica el pecado. Eso no quiere decir que no peca, sino que no practica el pecado. Cuando nosotros hablamos de la práctica del pecado, estamos hablando de esos pecados que son maquinados, que son preparados, que cuando el hombre o la mujer imagina hacer algo malo y va y lo prepara y termina haciéndolo. Esos son los pecados maquinados. Eso es a lo que ya se llama practicar el pecado, una práctica de pecado sistemática. Nosotros como hijos de Dios ya no podemos vivir una vida en esas condiciones, en vivir una vida de práctica del pecado sistemática, pero sí pecamos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el verso 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está hablando de esas situaciones donde nosotros pecamos, que pecamos por la tendencia, por la concupiscencia, que ahora explico qué es eso, que hay todavía en nosotros hacia el pecado.
Entonces, es importante comprender este versículo 17 porque a eso es a lo que apunta el apóstol Pablo. Entonces, Pablo lo que está diciendo, para decirlo en otras palabras y todos me puedan comprender, Pablo está haciendo ahí la diferencia entre cómo es que un hijo de Dios peca y cómo el impío, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón reinando, peca, porque ese tipo de personas sí practican el pecado. Nosotros en cualquier momento nos podemos equivocar. Quizás estás en alguna situación y llega un pensamiento a tu mente y no te explicas por qué, porque tú no lo trajiste a tu mente, pero llegó ese pensamiento a tu mente por la concupiscencia que hay en tu vida, pero lo rechazás. O en momentos el pecado salta y saltó y llegó y se manifestó no porque tú lo quisiste así o porque tú lo preparaste, sino porque salió. A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien, en nuestra carne, amados hermanos. Y cuando Pablo habla de nuestra carne, no necesariamente está hablando de este cuerpo físico, no está hablando de esa naturaleza caída, carnal que hay en nosotros. Entonces Pablo dice, de manera que ya no, perdón, dice, y yo sé en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ojo, no mora el bien, lo dice el apóstol Pablo. Porque el querer el bien está en mí a causa del Espíritu Santo que ya habitaba en él, a causa de que el Espíritu Santo había traído vida al Espíritu que había sido puesto por Dios en la vida de Pablo. A eso se refiere Pablo cuando dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué interesante es esto. Pero no el hacerlo, y esa es la lucha entre el Espíritu y la carne. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. Y si hago lo que no quiero, entonces dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, vamos aquí, versículo, dame un momento por favor, sí, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, ojo, porque según el hombre interior, aquí Pablo está haciendo referencia al espíritu, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Por eso Pablo dice, por eso volvemos a las palabras de Jesús cuando dijo, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios, en lo que Dios me exige, en los parámetros, en los principios de Dios. Dice, el espíritu que ha recobrado vida espiritual se deleita en esa ley de Dios. Dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela, ojo, contra la ley de mi mente, haciendo referencia al espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24 es cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, ojo, sirvo a la ley de Dios, a lo que Dios quiere que yo haga, a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay otro texto también del mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 21. Vamos allí. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21. Dice Pablo allí, digo pues, andad en el Espíritu. Es un llamado de Pablo a la iglesia en Galacia. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten que esta carta es una carta a la iglesia de Cristo, a hombres y mujeres convertidos, a hombres y mujeres con el Espíritu Santo. A eso les dice Pablo, ustedes anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea que los deseos de la carne siempre van a estar allí, amados hermanos, siempre. Ojo con esto. Y no importa cuánto tiempo ores, no importa cuántos días de ayuno te metas, puedes orar 10 horas al día. Y después de que salgas de esas 10 horas de oración, tu carne va a estar allí, tu concupiscencia va a continuar haciendo parte de tu vida. Puedes ayunar 40 días, puedes ayunar 45 días y ganarle al Señor. Pero después de esos 45 días que ayunes, te vas a dar cuenta que la concupiscencia todavía continúa haciendo parte de ti.
Esto es importante entenderlo. Nada podemos hacer para que esto cambie. ¿Cuándo la concupiscencia va a dejar de estar en nuestras vidas, amados hermanos? El día que nuestro cuerpo muera o el día que Cristo venga y nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos. Ese día la concupiscencia, la tendencia al pecado ya no hará parte de nuestro ser. Verso 17. Pablo explica y dice, porque el deseo de la carne siempre va a ser contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero esto es algo que algunos ministros no quieren comprender y menos lo quieren enseñar porque ellos se quieren presentar delante de la iglesia como inmaculados. No sé con qué intención, Dios lo sabe. Yo supongo que a veces, y lo digo porque conozco personajes que se quieren presentar así porque quieren que la gente los vea como seres, repito, con 2 y 3 Espíritus Santos, como personas más altos que ellos. Esto es hipocresía, esto es un deseo, esto es un corazón hipócrita y un deseo de implementar y de fundamentar una santurronería en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que no tiene nada que ver con la santidad que Dios exige de cada uno de nosotros. Entonces dice el verso 20, perdónenme, el verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De qué está hablando Pablo en el verso 18? Pablo está diciendo, si ustedes son guiados por el Espíritu, el pecado no va a poder gobernarlos, aunque ustedes tengan la tendencia de pecar, el pecado no va a poder gobernarlos, porque si ustedes son guiados por el Espíritu va a producir en ustedes la capacidad de negarse a esa tendencia a pecar. Eso es permanecer en santidad. No quiere decir que el pecado no esté en nosotros. No quiere decir que la tendencia a pecar ya no está en mí. La verdadera santidad que Dios exige, amados hermanos, es nosotros negarnos al pecado. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Qué importante es esto para muchos hermanos que se congregan en denominaciones como Centro Misionero Bethesda y algunas congregaciones de línea pentecostal, donde se habla de una guerra espiritual no bíblica. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice que el adulterio es una obra de la carne, que la fornicación es una obra de la carne, que la inmundicia, que la lascivia, que la idolatría, como dice el verso 20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué importante, los que practican estas cosas. Está hablando de hombres y mujeres que practican el pecado. Pero que es interesante esto, repito, porque en este tipo de denominaciones enseñan, repito, que el adulterio es un demonio. Entonces amarran el espíritu adulterio, lo amordazan, lo echan fuera, lo destruyen, le ordenan que explote el espíritu de adulterio. Entonces, qué interesante. Qué interesante, porque Pablo a esto no los llama demonios, porque no son demonios, son obras de la carne, de la concupiscencia del hombre. Y eso es importante comprenderlo para que dejemos ese vicio de estarle echando la culpa al diablo de cosas que nosotros hacemos. Para que dejemos el vicio de estarle echando la culpa al reino de las tinieblas de cosas que son nuestras. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo lo que hace es tentar nuestra tendencia a pecar, pero nosotros decidimos si accedemos a esa tentación o no, y de ahí la importancia de permanecer en Cristo y fortalecidos con su espíritu. Qué interesante, entonces es esto, amados hermanos, y es importante que nosotros lo comprendamos. ¿Por qué? Porque nuestra santidad no radica en nuestras obras, nuestra santidad radica en la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo se desarrolla entonces el problema? Volvamos al punto que comencé. ¿Cómo es que este problema, amados hermanos, se desarrolla? Entonces, este problema, iglesia, se desarrolla de una manera muy simple. Este problema se desarrolla de la siguiente manera. Estos ministros se presentan como hombres que ya no pecan y que aún están muy lejos de hacerlo. Siempre en que dan sus mensajes sobre el pecado y la santidad, ellos se excluyen del tema cuando dicen ustedes, cuando deberíamos todos decir nosotros. El llamado, repito, como lo dije hace un momento, de vivir, el llamado a vivir alejados del pecado y permanecer en santidad es absolutamente para todos, pastores,
ministros y demás, para toda la iglesia, amados hermanos, en general. Entonces, cuando esto sucede, escuchen bien, es cuando muchos comienzan, amados hermanos, tristemente a preguntarse, hacerse preguntas. Cuando esto sucede, muchos comienzan a ver al pastor o a ver al ministro como un ser que prácticamente levita y comienzan a decir, wow, ¿cómo lograr la santidad que ese hombre tiene? Porque ellos enseñan y aparentan una vida completamente, amados hermanos, inmaculada. Ahora bien, entonces el hermano o la hermana en la práctica comprueban que eso no es posible. Y lo digo porque a mí me pasó. Esos hermanos en la práctica, en su vida cotidiana, se dan cuenta que eso no es posible. Y eso, que no es posible, vivir en esa santidad que estos hombres hablan porque la enseñan de una manera errónea. Entonces, eso ha causado un problema, eso ha traído confusión, ha traído desánimo y ha traído frustración en la vida de muchos. ¿Por qué? Porque ellos en su diario vivir no logran ser como ese hombre dice que tienen que ser. Y otros al ver eso comienzan entonces a endiosar este tipo de hombres. El caso es que, y esto ha pasado mucho y sigue pasando y va a seguir pasando. El caso es que luego, con el tiempo, muchos se dieron cuenta que ese pastor que se mostraba como inmaculado, vivía en adulterio, vivía en fornicación, era un hombre corrupto, era un hombre mentiroso, era un hombre que acosaba sexualmente a algunas hermanitas dentro de la congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde comienza el desastre para muchos, porque ahí es donde muchos comienzan diciendo qué hipócrita es el cristianismo, qué hipócritas son esos pastores. Y ahí es donde nos meten al baile absolutamente a todos, a los que intentamos enseñar de la manera correcta la verdad y a los que obviamente han tergiversado la verdad y han apostatado del evangelio de Cristo. Entonces, y la verdad no es así. Simplemente es que ellos fueron mal enseñados y tristemente para ellos nunca les expusieron la verdad. Ahora bien, vamos entonces al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 7. Vamos a Génesis, capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer. Dice así. Dice el texto, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, dice el texto, Caín en gran manera, se enojó, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ojo, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Otras versiones de este versículo 7 dicen de esta manera. Otra versión dice, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha, el pecado, como fiera, dice el texto, pero tú debes dominarlo, le dice Jehová a Caín. Otra versión dice, si estás haciendo lo que es bueno, no debías mantener la frente en alto, y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando a la puerta. Ojo, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Es lo que Jehová Dios le dice a Caín. El pecado siempre, Caín, va a buscarte, va a querer, va a tener sed de ti, pero tú tienes la capacidad de regir sobre él. No le permitas al pecado gobernar tu vida. Si no lo haces bien, le dijo, el pecado está a la puerta. ¿Qué pasó aquí? Aquí Dios advirtió a Caín sobre el poder destructivo del pecado. Caín se podía resistir al pecado como cada uno de nosotros y encontrar la bendición, o podía simplemente ceder al pecado y ser devorado por él. Igual manera para nosotros el día de hoy. Él te desea a ti, pero tú debes gobernar sobre él, es lo que este texto aquí en el verso 7 está diciendo.
Nosotros debemos de prevenir que el pecado nos domine porque siempre estará allí. Ojo, siempre estará allí, a la puerta de tu vida, jamás se irá, a menos que mueras o venga Cristo por su iglesia y nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos. Ahora sí, repito, sin esa concupiscencia o naturaleza caída que conlleva el cuerpo que hoy tenemos. Esa es la verdad del pecado. Pero Dios quiere que nosotros seamos santos y que no practiquemos la santurronería. Eso es importante comprender. ¿Qué es la concupiscencia? Muchos creen que la concupiscencia es el pecado en el hombre. No, la concupiscencia no es el pecado. La concupiscencia es lo que produce el pecado. Yo siempre pongo el ejemplo y digo, la concupiscencia viene siendo como la matica que hace florecer el pecado o el árbol que produce el pecado. La concupiscencia es la tendencia que el hombre tiene a pecar. La concupiscencia tiene que ver con ¿quién creó la concupiscencia? La naturaleza caída a través del pecado. La concupiscencia, entonces, es la tendencia que el hombre tiene a pecar. Por eso es que cuando un bebé nace, aunque, bueno, siempre he dicho, no hay bebé feo, ¿no? Todos dicen, qué tan lindo mi bebé, tan lindo, y cuando uno es un bebé, ay, tan hermoso ese bebé. Yo no he escuchado a nadie, por lo menos hasta ahora, decir, ay, no, su bebé está bien feito, está toda cariarrugado. No, todos los bebés son lindos. Eh, aunque hay obviamente algunas excepciones. Pero la concupiscencia es esa tendencia que el hombre tiene a pecar. Por eso es que ustedes ven que los bebés van creciendo, los niños van creciendo y comienzan a sacarle la lengua al papá, a la mamá, a manotear, a portarse grosero. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Quién les enseñó a ellos a ser groseros? Nadie. Esa es la tendencia del hombre, repito, al pecado. Eso es concupiscencia. La concupiscencia es lo que produce el pecado. Y eso es lo que está en nosotros. El hecho de que en nosotros haya sido puesta una naturaleza divina no quiere decir que cuando la naturaleza divina vino, la naturaleza pecaminosa murió. No, eso es un error. Y es un error enseñarlo y más todavía creerlo. Porque la naturaleza pecaminosa continúa siendo parte de nosotros. Entonces, eso es importante que cada uno de nosotros, amados hermanos, lo comprendamos. Entonces, este tema es importante porque yo conozco a muchos hermanos frustrados. A mí me han preguntado, pastor, yo he tratado de mantenerme en santidad, pero es que me pasa esto y me pasa esto. Y yo les he dicho a ellos, bienvenidos a mi mundo. Yo también lucho con mis debilidades. Yo también lucho con la concupiscencia que hay en mí. Y eso es importante aclararlo y ponerlo sobre la mesa, porque cuando uno tiene conciencia real de eso, es cuando uno realmente logra comprender la importancia, la relevancia que tiene para cada uno de nosotros el permanecer caminando con Cristo de manera constante, porque todos los días lo necesitamos. Porque si ya nosotros tuviéramos cuerpos gloriosos, pues, ¿qué necesidad tendríamos de Cristo? A Cristo lo necesitamos todos los días. Y de hecho la santidad nuestra es la santidad de Él. No, repito, no es la obra mía. La santidad no radica en las obras que yo pueda hacer. La santidad mía es la santidad de Cristo que me la prestó a mí, que me la dio a mí por gracia. Yo soy justo delante del Padre por la justicia del Hijo que me la manifestó a mí, que me la prestó a mí, que me la entregó a mí. Eso es importante lo que la iglesia lo entienda, porque cuando un cristiano cae en depresión o en desánimo por esto, porque ellos dicen, y los conozco a muchos que dicen, no, pero es que yo no puedo luchar contra mi pecado, yo hallo que a pesar de que quiero todavía hay una tendencia allí. Entonces, muchos desafortunadamente se han ido al mundo, porque han creído que eso no es para ellos. ¿Por qué? Porque les han enseñado mal este asunto. Entonces, Satanás ahí está riéndose, burlándose del pueblo de Dios, porque no han logrado comprender esto. Y esto es importante, repito, que cada uno de nosotros, amados hermanos, lo comprendamos. Entonces, esa es la verdad del pecado y la verdad de la santidad. La santidad no tiene que ver con santurronerías, la santidad tiene que ver con una conciencia clara del pecado y de reconocer nuestro pecado, de ir a la presencia del Señor y reconocerlo, confesarlo y apartarnos de esos pecados. Ahora viene el asunto tétrico y alguien dirá, bueno, ¿qué es algo tétrico? Algo tétrico es algo que es oscuro, que es algo que es triste, que es algo que es deprimente, algo tétrico es algo grave y que hace pensar aún en la muerte. Hay algo que el apóstol Juan escribió en la primera carta de Juan 5:13 al 16. Vamos allí. Primera carta de Juan.
Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 al 16. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13 al 16. Escuchen bien esto. Este texto es muy importante y aquí es donde entro a hablar acerca del título de este mensaje. Ojo con esto, la muerte como disciplina de Dios. Hay muchas formas en las cuales Dios disciplina a sus hijos. Hay muchas maneras de disciplina. Una de esas maneras, ojo, es la muerte. Alguien dirá, ¿Dios le puede quitar la vida a sus hijos a manera de disciplina? Completamente sí. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, del 13 al 16, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado, dice Juan, de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué dice Juan esto? Porque cuando un hijo de Dios comete el pecado de muerte, que ya le voy a explicar eso, ya no hay nada que hacer. Pablo está hablando explícitamente de esos pecados que para los hijos de Dios son pecados de muerte. Cuando ya Dios decide que por ese pecado te va a cortar de esta tierra, te va a quitar tu vida física como disciplina por tu vida. Entonces dice el verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora bien, este versículo ha generado muchas preguntas. Mucha gente dentro del cristianismo se pregunta, bueno, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Muchos desafortunadamente creen que el pecado de muerte es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanos míos, antes de continuar, quiero decirles esto. Hay algo que cada uno de nosotros tenemos que tener claro. Dios como Padre no piensa ni actúa como un Padre terrenal. Esto es importante que cada uno de nosotros lo tengamos claro. Humanamente va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero Dios también usa la muerte como un instrumento de disciplina para sus hijos. Vamos a la carta a los Hebreos, por favor. Carta a los Hebreos 12, 5, 8. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 5 al 8. Dice el texto lo siguiente. Dice el texto, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice, y no hijos. Mire que Juan habla de un pecado de muerte en el texto que leímos. Ese pecado, amado hermano, ojo, no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué no es la blasfemia? Porque el contexto del texto no está hablando del Espíritu Santo. Este pecado es cualquier pecado y aquí comienzo a responder esa pregunta. ¿Cuál es entonces el pecado de muerte? El pecado de muerte no es un pecado como tal, no es un pecado en específico. Puede ser cualquier pecado. Puede ser una mentira, puede ser el adulterio, puede ser la fornicación, puede ser la rebeldía. Cualquier pecado puede ser el pecado de muerte. Ya les voy a explicar esto. Entonces, primero, el pecado de muerte del cual habla Juan no puede ser la blasfemia contra el Espíritu Santo porque Pablo no viene no viene hablando del Espíritu Santo. Entonces, el contexto no habla del Espíritu Santo, por eso Juan, perdónenme, no puede estar haciendo referencia a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, repito, Juan habla de un pecado de muerte. Ese pecado no es la blasfemia contra el Espíritu Santo porque el contexto, repito, perdónenme que insista, pero es importante hacer énfasis en esto, porque
texto no está hablando de él, del Espíritu Santo. Este pecado es cualquier pecado que se da en un momento de nuestras vidas y que nosotros no queremos reconocer o que no nos queremos apartar de él. Y esto es importante que lo logren comprender para que no me vayan a malinterpretar lo que les voy a decir. La muerte, cuando Dios usa la muerte como disciplina en uno de sus hijos, la usa en su soberanía. O sea, Él es Dios, es soberano, y no estoy diciendo que los hijos de Dios pueden pecar y entonces simplemente Dios les quita la vida y para que ellos se salven. No, yo estoy hablando de unos pecados específicos que Dios determina como pecados de muerte, como mi hijo va a seguir cometiendo esto, entonces es mejor cortarlo porque si él sigue así, no solamente se va a condenar a él, sino que va a llevar a la condenación a muchos. Entonces lo corta. Pero son casos específicos, son fortuitos. No estamos hablando, digamos, un ejemplo del pecado de la apostasía, no estamos hablando de apostatar de la fe, porque cuando nosotros apostatamos de la fe estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Entonces, amado hermano, iglesia, lo he dicho siempre, habernos convertido en hijos de Dios es un asunto serio que nos puede llevar a la propia muerte. Ahora bien, la pregunta ¿es escritural que Dios usó la muerte como disciplina y reprensión de su pueblo? La respuesta a esa pregunta claramente es sí, y vamos a ir a los textos. Primera de Corintios 5, 1, 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, mire lo que el texto dice aquí. De cierto se oye, dice aquí el texto, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Note que Pablo está haciendo una referencia a la iglesia en Corinto, y va a hablar de un muchacho que estaba en pecado. Ese pecado de ese muchacho era el pecado de la fornicación. Ese muchacho estaba viviendo fuera del matrimonio con la mujer de su padre. Dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos, le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Ustedes están pasando esto por alto, ustedes se están haciendo los bobos o los dormidos para que entiendan lo que Pablo está diciendo. Pablo les dice, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, dice, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo en el verso 5, el tal sea entregado a Satanás, ¿para qué? Para la destrucción de la carne. Ojo, cuando Pablo dice allí que este muchacho debía ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne, está hablando de un proceso. Ojo, está hablando de un proceso, no de una muerte fulminante a causa del pecado, sino que Pablo habla de un proceso cuyo proceso iba a terminar en la muerte de ese muchacho para que ese muchacho en el día del Señor pudiese ser salvo. Por eso dice el texto, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Permítame, yo le hago una exégesis más profunda aquí. Cuando Pablo dice allí para la destrucción de su carne, tiene que estar hablando de la vida física. Pablo no puede estar hablando cuando dice de la destrucción de la carne, del pecado que había en el muchacho o de la concupiscencia, repito, porque esa se va a destruir o se destruye en la vida nuestra única y exclusivamente con nuestra muerte o cuando Cristo venga por su iglesia y nuestros cuerpos, como dice el apóstol Pablo, sean transformados en cuerpos gloriosos. Entonces, por eso Pablo no puede estar hablando ahí de la destrucción de la carne, hablando del pecado. Pablo está hablando allí de la muerte física de ese muchacho. O sea, en otras palabras, ese muchacho tenía que ser entregado a Satanás para que Satanás comenzara para que ¿cómo lo digo? Para que se produjera en él, la vida de ese muchacho, un proceso que finalmente lo iba a llevar a la muerte a causa de su pecado. Pero esa muerte o ese muchacho que estaba en esta fornicación y que hacía parte de la iglesia,
No, Pablo no dice que ese muchacho se iba a condenar, por eso dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Luego hay otro texto en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Hechos capítulo 5, vamos allí. Del 1 al 11, es un texto que todos lo hemos leído. Vamos allí. Dice allí, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ya aquí el pecado cambia. Note que el pecado del muchacho anterior era un pecado de fornicación. Aquí el pecado es la mentira. Entonces dice el verso 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. ¿Qué significó aquí la mentira para la vida de Ananías? El pecado de mentira aquí significó para Ananías el pecado de muerte. Eso para Ananías fue pecado de muerte, la mentira. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Dice, y levantándose los jóvenes le envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo, dice el texto allí, lo que había acontecido, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? O sea, Pedro le dice a la mujer de Ananías, ustedes la vendieron, un ejemplo, la vendieron en 20 millones. Ella dijo, sí, en tanto. Sí, Pedro, en 20 millones la vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que has sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Note que Pedro ni a Ananías ni a Zafira les habló de condenación. Noten eso. Pedro ni a Ananías ni a Zafira les habló que se iban a condenar por esa mentira. Verso 10, al instante ya cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron a los jóvenes, le hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí nosotros vemos, para los que se preguntan, ¿cuál será el pecado de muerte? Por eso les dije, el pecado de muerte puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. El pecado de muerte aquí para Ananías y para Zafira fue la mentira. El pecado de muerte para aquel muchacho que era la fornicación, ese pecado de fornicación para él era el pecado de muerte. Para Ananías y para Zafira, el pecado de muerte fue la mentira. Es importante subrayar, trazar aquí, comprender que Pablo en ningún momento les habla a ellos de condenación. O sea, en otras palabras, a mí hace unos años atrás me hubieran preguntado si Ananías y Zafira perdieron su salvación por esta mentira, yo les hubiera dicho que sí. Hoy por hoy lo puedo decir claramente. El Espíritu Santo trajo a mi corazón esa verdad. Si hoy alguien me pregunta, ¿Ananías y Zafira perdieron su salvación? Yo les digo completamente no. Ananías y Zafira murieron porque mintieron. Y esa muerte necesitaba darse por lo que el contexto me dice. Aquí, verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esa muerte de Ananías y Zafira sirvió para asentar un precedente dentro de la iglesia primitiva. Pero Ananías y Zafira no se condenaron por eso, pero sí perdieron la vida por eso. O sea, ¿cómo Dios los reprendió? ¿Cómo Dios los disciplinó? Quitándoles la vida. ¿Cuál fue el pecado de muerte de Ananías y Zafira? La mentira. Murieron por la mentira que dijeron, pero en ningún momento el contexto me dice que ellos perdieron la salvación o que se condenaron por esa mentira. Vamos a otro ejemplo. Hay varios. El otro ejemplo lo hallamos, y este es un ejemplo bastante revelador. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del 17 al 34. Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Vamos a aprender algo muy interesante, por favor. Mucha atención aquí. Dice la cena del Señor, vamos a leerlo desde el verso 17 al 34. Dice, pero al anunciaros, ojo, es a la iglesia que Pablo le escribe,
Pero al anunciaros, dice el apóstol Pablo allí, esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire, tengan en cuenta que es lo que Pablo va a reprocharle aquí a la iglesia. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, escuchen bien esto no es comer la cena del Señor. Luego dice Pablo allí en el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre, ojo con esto, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el verso 21? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro, dice aquí el verso 21, y otro se embriaga. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el reproche que Pablo le hace aquí a la iglesia en Corinto con respecto a la cena del Señor? Escuche, dentro de ese cristianismo santurrón hoy, desde muchos púlpitos hoy, muchas congregaciones, muchas denominaciones, han enseñado de manera errónea por tratar de, de endurecer un evangelio, un mensaje que yo no necesito por qué endurecerlo. Él ya viene él ya viene con un endurecimiento, por decirlo de alguna manera, original. Entonces, en algunas denominaciones sería una herejía decirle a muchos de estos ministros que el vino con que se celebraba la cena del Señor era un vino fermentado, era un vino que embriagaba. Eso para muchos puede sonar herejía. Como puede sonar herejía decir que el agua que Jesús convirtió en vino era vino normal, vino que embriaga. No, a mucha iglesia hoy, en muchas congregaciones, hoy se enseña de manera santurrona e hipócrita, repito, santurrona e hipócrita, que no, que el jugo, que el vino que de las bodas de Caná, que Jesús convirtió el agua en vino, no, eso no era vino fermentado. He escuchado por ahí a muchos pastores decir, no, eso era un juguito de uva, y lo más de rico hasta dulcecito era ese jugo. Mano, eso es mentira. El vino, el agua que Jesús convirtió en vino, ese vino era fermentado, era vino que embriagaba. El vino que se tomaba en Israel, el vino que los judíos tomaban y que toman hoy es vino que embriagaba. Y eso está registrado en toda la escritura. Eso es algo estúpido, perdónenme la palabra, que se ha enseñado hoy desde los púlpitos. Eso es pura santurronería. David habla del vino que alegra el corazón. David allí está hablando de ese vino que embriaga, que alegra el corazón, que entona a la gente, que la pone alegre. David no está hablando allí de un jugo de uva normal. Vino, está hablando de vino. Jesús tomaba vino, amado hermano. Eso sí se lo dijo y se lo digo y lo aclaro. Jesús nunca se emborrachó, Jesús nunca se embriagó, eso es otra cosa. Pero a él lo conocían como comelón y bebedor. Jesús, como cualquier judío de sus tiempos y del tiempo hoy, tomaba vino, señoras y señores. Espero que no se le estén parando los pelos a muchos ahorita en este momento, pero ¿de qué estamos hablando? Pablo aquí dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Cuál es el punto aquí? Ya les voy a decir. El problema que Pablo les está refutando aquí en la iglesia en Corinto es que les dice, resulta que ellos cuando se congregaban, y cuando era el momento de compartir la cena del Señor, parecía que unos iban quizás sin desayunar o almorzar, o quizás sin cenar. Entonces llegaban con hambre y al momento de partir el pan, no había reverencia, sino comían el pan y comían para llenarse. Como en muchas congregaciones hoy, participan de este momento sin reverencia. Yo veía en las congregaciones donde yo antes asistía, yo veía que el papá partía el pan y la mamá y comían ellos y le daban al niño pequeño, y si el niño pequeño quería más le daban y cogían y le daban de la copita al niño. Esto es antibíblico. No había un orden. Entonces lo que Pablo dice, ustedes están tomando el pan no para conmemorar la muerte de Cristo, como es bíblico, sino para llenar sus estómagos, para calmar el hambre. ¿Qué es eso?
Ustedes, en vez de participar un poco de la copa, ustedes están tome y tome y tome hasta que se están embriagando, y para eso no es. Ojo con eso. Ojo con eso, porque eso es una de esas malas enseñanzas en el cristianismo hoy. Repito, amados hermanos, repito. La escritura dice que Timoteo tenía un problema gástrico y Pablo le manda a Timoteo a que use de un poco de vino para el problema gástrico, problemas del estómago que Timoteo tenía. Y en estos días voy a sacar otro video de mentiras bíblicas, porque anoche estuve viendo un mensaje nefasto de esta señora, esposa de John Milton Rodríguez, autoproclamada profeta, hablándome de creer para tu sanidad, y qué terrible, qué nefasto esta señora, cómo cita la escritura totalmente fuera de su contexto. Apenas suba este video, lo voy a subir a este canal para que ustedes puedan apreciar las mentiras que hoy se les está enseñando a la iglesia. Y entonces mucha gente cree y se les está predicando un evangelio que es que el cristiano no se puede enfermar. Y esta señora dice ahí en ese video, no, renuncien a la enfermedad y renuncien a la enfermedad y renuncien a la enfermedad. Entonces, según ella, los cristianos no se enferman. Pero cuando yo voy a la escritura, Pablo tenía un problema de enfermedad en la vista, Timoteo tenía un problema. Y Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, reprende esa enfermedad y recházala. No. Esos son falacias que les están metiendo en la cabeza los borregos que hoy van a ese tipo de congregación. Pero la verdad tiene que ser expuesta y también tiene que ser señalada. Entonces, ojo con esto. Versos 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O sea, mire que Pablo reconoce que el mismo vino que se usaba para compartir la cena era el mismo vino que ellos tenían en su casa. Ellos tenían vino en su casa. Y Pablo les dice, hola, es que ustedes no pueden comer en su casa y beber en su casa, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en todo esto? No os alabo. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Escuchen esto, verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ojo, indignamente, está hablando aquí de un pecado. ¿Cuál era el pecado? Participar de la cena del Señor de manera indigna. Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿De qué habla Pablo aquí? De un juicio que iba a venir sobre estos hermanos que continuaban, que seguían sistemáticamente participando indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y permítame, yo hago un paréntesis aquí, les explico algo aquí. A mí me enseñaron, cuando erróneamente me enseñaban, que el verso 28, cuando dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, decía el pastor, que nos enseñaba a nosotros, antes de participar del pan y de la copa, pruébese en cada uno mismo, a ver si tienen pecado, pídale perdón a Dios por sus pecados para que puedan participar. No participen en pecado del cuerpo y de la copa. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque si nosotros no tuviéramos que tener pecado para participar, entonces jamás podríamos participar del pan y de la copa. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando Pablo dice aquí en el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Cuando Pablo dice pruébese, Pablo lo que está haciendo está haciendo es un llamado a que quien participa del cuerpo y de la sangre tiene que hallarse que hace parte del cuerpo de Cristo, que tiene que ser un miembro del cuerpo de Cristo para poder participar del cuerpo de Cristo. Porque alguien que no sea miembro del cuerpo de Cristo no puede participar. Eso es como alguien, cuando alguien se cola a una fiesta, se colase un matrimonio, ese es indigno, ese no fue invitado, no tiene por qué estar allí, no es familia, ni amigo, ni del novio, ni de la novia, ese es indigno de que coma la cena que se comparte en el matrimonio. Eso es lo que Pablo dice, y Pablo no está haciendo referencia al pecado. Señoras y señores, bájense de esa nube. Pablo está hablando ahí cuando dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y la copa. Es pruébense si realmente ustedes
son parte de la iglesia, porque si ustedes no son parte de la iglesia, ustedes no son dignos de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es comer indignamente. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin conocer qué es lo que está comiendo, lo que eso significa, porque eso es lo que el cuerpo de Cristo debe entender. Eso es importante comprender eso. La dignidad radica en que yo haga parte del cuerpo de Cristo, y la dignidad radica en que yo, siendo parte del cuerpo de Cristo, sepa y comprenda por qué es que estoy comiendo y participando del cuerpo de Cristo, que no era para calmar el hambre ni la sed. Verso 30. Por lo cual, escuchen bien esto, no, verso 29, porque el que come y bebe indignamente, escuche, sin discernir el cuerpo de Cristo, dice, juicio come y bebe para sí, o sea, está pecando. Y ese pecado, ¿qué puede traer? Un juicio, una disciplina. Ahora miren lo que dice el verso 30. Por lo cual, por esta razón significa, por eso dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos. ¿Cómo así enfermos? Claro, la disciplina de Dios había venido a muchos por esta situación a manera de enfermedad. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y mire lo que dice aquí, y muchos duermen. ¿Qué significa que muchos duermen? Pablo habla de hombres y mujeres de la iglesia que por este pecado habían muerto. Pablo no está hablando que ellos perdieron su salvación por eso, o que se condenaron por eso, por comer indignamente, por no ponerle sentido a lo que estaban haciendo. Entonces Pablo dice, por eso muchos duermen, muchos han muerto, es lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Note que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia que estos que murieron a causa de este pecado, no murieron para condenación, simplemente se les quitó la vida como castigo, como disciplina. Fueron disciplinados por Dios quitándoles la vida. Por eso dice aquí, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Qué interesante esto. Ok, es importante entenderlo. Vamos entonces a otro ejemplo. Espero estén comprendiendo. Si alguien no entiende, pues por favor déjeme su inquietud en la barra de comentarios. Vamos a mirar otro ejemplo de muerte a manera de disciplina de Dios sobre un hijo suyo, sobre un pueblo, sobre un siervo suyo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23. Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 27. Dice así el texto. Y oré a Jehová diciendo, Moisés, esta oración de Moisés me hace acordar a ese tipo de oraciones que en ocasiones hacemos nosotros, tratando como de adular a Dios para que el Señor como que le eche reversa a algo que nosotros ya sabemos que nos merecemos. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? Porque qué Dios en el cielo ni en la tierra que haga estas obras y proezas como las tuyas. Pase yo, te ruego, le dice Moisés al Señor, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, dice Moisés, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta. Esto es interesante. Jehová le dice a Moisés, Moisés, basta, ya no me hable más de esto. Ya, en otras palabras, dice Moisés, ya no te voy a aguantar más. Eso es exactamente lo que Moisés está registrando aquí. Que Jehová le dijo a Moisés, no va más, ya no va más contigo. Basta, no me hables más de este asunto, dice el versículo 26. Sube a la cumbre, verso 27, de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás, ojo, porque no pasarás este Jordán. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Cuál fue el pecado de muerte de Moisés? ¿Dónde está eso? Eso está en el libro de los Números, capítulo 20, versículo 11 y 12. Números capítulo 20, versículo 11 y 12. Vamos allí. Dice el texto. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias.
Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ojo, ¿cuál fue el pecado de muerte tanto de Aarón como de Moisés? Ojo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ojo, por cuanto no meteréis, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuál fue el pecado? Que Dios le había dicho a Moisés, háblale a la peña, pero Moisés no le habló. Moisés se rebeló. Ahora te pregunto, aquí es donde va la pregunta. ¿Maquinó Moisés ese pecado? Te aseguro que no lo maquinó. Moisés estaba cargado, estaba estresado por ese pueblo. Y la tendencia, la concupiscencia que había en Moisés lo hizo llenarse quizás en un momento de rabia, de ira, y en vez de hablarle a la peña, la golpeó y se fue en contra de lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿se condenó Moisés por eso? La respuesta es no. Pero ¿cómo fue disciplinado Moisés? Le fue quitada la vida. A Moisés por esto o este pecado, quizás para muchos pequeños, este pecado, la desobediencia, este pecado de irse en contra de lo que Dios le había dicho, golpear la peña en vez de hablarle, significó para Moisés la muerte. Golpear la peña en vez de hablarle a la peña, para Moisés fue el pecado de muerte, valga la redundancia, para Moisés. Ese fue el pecado de muerte para Moisés. ¿Dónde está registrada esa muerte? Deuteronomio 32:48. Deuteronomio 32, versículo 48. Dice así el texto. Aquí. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Verso 50, ojo, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo. O sea, vas a morir, Moisés, es lo que el Señor le está diciendo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor y fue unido a su pueblo, ¿por qué vas a tener que morir? En otras palabras, le dice Jehová a Moisés, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Moisés. Ese pecado para Moisés fue el pecado de muerte. Amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener sumo cuidado con eso. Cada uno de nosotros debemos de tener cuidado con esto. Vivamos alejados todos los días del pecado para no privarnos de continuar haciendo aquí en la tierra la voluntad de Dios y así perder recompensas. Lo digo porque alguien dirá neciamente, bueno, si esto es así, pues bueno, el Señor me llevará a su presencia, pero si vos partís de este lugar, antes de culminar el propósito por el cual naciste, pues vas a dejar de recibir muchísimas recompensas en el cielo. Esto es importante y espero que este mensaje haya traído bendición a la vida de cada uno de ustedes. La muerte como disciplina de Dios a sus hijos. Pues tengan en cuenta eso. Ojo, y no quiero que vayan a malinterpretar este asunto. No estoy diciendo que los hijos de Dios pueden pecar lo que les dé la gana y simplemente no pueden perder su salvación y simplemente pues Dios les quita la vida y van a ser salvos. No, estamos hablando de situaciones específicas. El pecado de muerte es una situación específica y por eso comenzando el tema les dije puede ser cualquier pecado. Y en los ejemplos bíblicos que les di hay muchos pecados. Primero fue el pecado de la fornicación, luego estuvo el pecado de la mentira, luego estuvo el pecado de participar de la cena del Señor sin tener discernimiento de ella, y luego estuvo el pecado de golpear una piedra cuando a la piedra debió hablarse. Ahí está registrado el asunto. Entonces, es importante que entendamos esto, porque una de las maneras como Dios nos disciplina a nosotros como sus hijos, o para disciplinarnos mejor, Dios también usa la muerte. Entonces, amados hermanos, espero que este mensaje les haya bendecido sus vidas, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Si hay alguna
pregunta, por favor les pido que me dejen su comentario en la barra. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, amados hermanos, hasta una próxima oportunidad.